Continuando con el momento de estructuración sobre mediadores, medios, mediaciones y uso de recursos pedagógicos en el aula y su entorno, se suman los grupos étnicos aportando a la diversidad cultural y lingüística del país. La descripción y proyección de esta realidad se fundamenta en la tesis de grado elaborado por Agustín Almendra para obtener título de maestría en EBI, organizado por un convenio multilateral entre la GTZ de Alemania y 5 países latinoamericanos con sede en Cochabamba, Bolivia. En este contexto, el paisaje multicolor es el siguiente. Mediadores, mediadoras, medios y mediaciones. Los grupos étnicos en Colombia está conformada por los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y rom. Los pueblos indígenas, por ejemplo, manejamos aproximadamente unas 68 lenguas. Los afrocolombianos manejan el palenquero, que es una combinación de una lengua africana con español, y el criol en San Andrés Islas, que es una mezcla de inglés y una lengua africana. Así, los mediadores en los grupos étnicos está conformado por los sabios, sabias, sabedores, sabedoras, ancianos y ancianas y condensado en la familia. A esta fortaleza, este contexto fortalece a la autoridad tradicional y la comunidad, y a su vez el control social que ejerce esta comunidad sobre en sí misma y el entorno. Serían los mediadores y las mediadoras. Los medios está constituido por elementos de la madre tierra y el cosmos, donde se incluye el flujo de energías y la oralidad condensado en el poder de la palabra. Las mediaciones se dan a través de rituales acorde a cada cosmovisión de cada grupo étnico, orientado a la armonía y equilibrio de la persona en sí misma, de la persona con su familia, armonía y equilibrio de esa familia con la comunidad, a su vez esta comunidad con su entorno, o sea, con la madre tierra, que exista esa armonía y ese equilibrio. Ya centrándonos en la parte de los recursos educativos en el aula y su entorno, en los grupos étnicos podemos visualizar dos rutas muy claras. La flecha en la margen derecha nos indica la ruta de la ciencia y tecnología occidental. Esta ruta está organizada los conocimientos en grados y niveles de estudio, donde se obtienen unos títulos, desde preescolar pues a la maestría y el doctorado. En esta ruta se ubica el PTA. En el PTA es como, digamos, está instalado este apoyo pedagógico, didáctico y lúdico en 6 líneas de formación para mejorar la calidad de la educación. Y ahí, básicamente, el fundamento es el PEI del establecimiento educativo, y en los grupos étnicos le llaman PEC, Proyecto Educativo Comunitario. En la margen izquierda tenemos la ruta de la ciencia y tecnología indígena, o podemos decir de los grupos étnicos. También está conformado en grados y niveles de estudio hasta la educación superior. Esto significa que en los conocimientos superiores son ejercidos por los sabios de la comunidad, sabias de la comunidad. Ejemplo, en los indígenas están los mamos, el ojaibaná, las tachinaves, el morevig, el ashivig, el quebashubig, entre otros.
La particularidad de esta ruta consiste en que sus escuelas son desescolarizadas. Esto es, está en el fogón, en el lugar de trabajo, en la chagra, en los ríos y en los sitios sagrados. Teniendo una claridad meridiana sobre estas dos rutas, eh, lo que el docente o los docentes mediadores debemos construir o elaborar, diseñar un modelo pedagógico, didáctico y lúdico, intercultural y multilingüístico para tejer estas dos rutas, hacer un tejido entre estas dos rutas. O sea, entre la ruta de la ciencia y tecnología occidental y la ruta de la ciencia y tecnología indígena. Este modelo pedagógico, hay algunos establecimientos educativos, muy pocos, que lo están creando, lo están aplicando. Uno de ellos es el IDEVIC del Valle, un colegio interesante que está trabajando tratando de construir, elaborar esta ruta. ¿Qué significa construir una ruta intermedia entre estas dos rutas? Significa que nos da la gran viabilidad de hacer uso de los medios, recursos, tanto de la tecnología y ciencia occidental o global y los medios, las mediaciones de la ruta, de los grupos étnicos, en particular en el caso indígena, la ruta que generan los mamos, los sinchis, los sabedores, etcétera, etcétera. Al llevar a cabo la implementación de este modelo, genera unos dos impactos de gran valor y son los siguientes. Antes de eso, quiero hacer rápidamente una sustentación de por qué definir que existe la ruta de la ciencia y tecnología indígena. Para ello, debe hacerse un barrido bibliográfico y uno práctico. El barrido bibliográfico, por un lado tenemos la tesis de Anna Orson de Inglaterra, que hizo una tesis con la comunidad Uva, y cuya tesis logró un doctorado en filosofía en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Otro así rápidamente, Ronald Showard, hizo una tesis en la comunidad indígena de Guambía, Silvia Cauca, sobre organización socioeconómica, y con el cual obtuvo el título de doctorado en antropología en una universidad norteamericana. Y a nivel nacional, la Universidad de los Andes, la Nacional y otras universidades han hecho investigaciones en las comunidades, lo cual equivale a pregrados y posgrados. En lo práctico, un sabio de Florida Valle, un tehuala, curó a un asesor indígena que sufría hepatitis terminal, que fue desahuciado por la ciencia y tecnología occidental, y él lo curó a través de un ritual, llevándolo a un sitio sagrado, unas lagunas sagradas que se tienen en la cordillera. Entonces, así pues hay muchos ejemplos sobre la práctica. Al hacer, en conclusión, para cerrar, para este modelo pedagógico intercultural genera dos impactos fuertes. Una, permite que este modelo fortalezca la lengua, cultura y pensamiento de los grupos étnicos, por un lado. Y por otro, la implementación de este modelo nos lleva a generar ciencia y tecnología alternativa partiendo de los saberes originarios y pues haciendo ese tejido pedagógico, didáctico y lúdico con la ciencia y tecnología occidental. Muchos éxitos, los docentes, profesoras, profesores, tutores
que están en este contexto. Gracias. Continuando con el momento de estructuración sobre mediadores, medios, mediaciones y uso de recursos pedagógicos en el aula y su entorno, se suman los grupos étnicos aportando a la diversidad cultural y lingüística del país. La descripción y proyección de esta realidad